Guadalupe, muy buenas tardes para usted y también para la audiencia. Como usted lo menciona, pues el día de mañana está suspendida esta audiencia, se retomará el próximo jueves. Hay que recordar que se le hicieron algunos exámenes médicos al expresidente Ricardo Martinelli y fue parte de la recomendación de estos galenos. Esta petición precisamente fue acatada por el Tribunal de Juicio. A esta hora de la tarde vamos a conversar con Alfredo Vallarino, abogado, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Y es que han pasado cosas muy interesantes la tarde de hoy en este acto de audiencia, y es que le preguntan a este perito en calidad de testigo, Rivera Calles, nuevamente si se hace o no responsable de todo esto que han estado revisando durante todos estos días, licenciado, pero él insiste en que no, porque Mira, no se hace responsable. quiero primero hacerte la aclaración. En este momento el perito todavía no ha sido contrainterrogado por la defensa. Estas han sido preguntas de la Fiscalía. Y la Fiscalía, después de haber terminado de ver el CD, le hace una pregunta que nosotros honestamente hubiéramos objetado por sugerente, porque le dice al fiscal, al perito, le dice: señor perito, dígale al tribunal si después que usted ha visto todos estos archivos, después que usted ha visto todo esto, usted puede decir si la cadena de custodia se ha respetado, sí o no. Y abro comillas, el perito ha contestado: señor fiscal, para serle sincero, esto no cumple con la cadena de custodia, porque no se cumplen principios de seguridad, porque tenemos un sello violado, porque no hay el tema de integridad y seguridad que puede haber ahí. El perito sí ha dicho, incluso hubo un tema con la Fiscalía, porque la Fiscalía le dijo al perito que faltaba ver 85 archivos que según la Fiscalía dice que estaban en el CD. Valga decir que la Fiscalía había dicho días antes que no conocía lo que estaba en el CD. Pero le dice que hay 85 archivos más y el perito le dice: no hay 85 archivos más. Ya nosotros vimos todos los archivos que tenían que estar en eso. Entonces, a mi juicio ha sido un día muy bueno para la defensa. Yo creo que la Fiscalía está como en un estado de negación, porque uno los oye cuando salen y dicen: es que él reconoció unos archivos que estaban en el correo electrónico este. Pero es que puede reconocerlo, hacerse responsable es otra cosa. Claro, valga decir dos cosas. Uno, el correo no tiene ninguna vinculación con Ricardo Martinelli, ni aunque hubiese reconocido y hubiese habido toda la cadena de custodia, no tiene nada que ver con Ricardo Martinelli, pero eso es un tema de debate posterior para la audiencia. Pero lo segundo, el perito no pudo describir un solo archivo antes de que se abriera. Cuando los archivos se van abriendo, lo que el perito dice es: ese nombre a mí me es familiar, así que por ende yo hago ese reconocimiento. Y esa es la parte que ahora nos toca en el contrainterrogatorio. Pero lo bonito de esto es que todavía en el interrogatorio de la Fiscalía, que es la parte en donde ellos deberían estar devastando a la defensa, por así decirlo, le hacen estas preguntas al perito y el perito le dice, pero es que fue de manera textual y de manera tajante. Le dijo: señor juez, señor fiscal, siendo sincero, esto no cumple con la cadena de custodia de evidencia, aquí ha habido una violación del sello, no se cumple el principio de mismidad y no están los temas requeridos de seguridad, por lo que nosotros no podemos garantizar que aquí haya un tema de integridad. ¿Se pretendía también cotejar parte de eso con algunos documentos que ustedes se opusieron? Claro, hemos hecho la oposición porque tú no le puedes pedir a una persona que reconozca algo cuando se lo acaban de estar mostrando en un disco. Entonces tú primero haces que la persona te describa. El tribunal nos dio en efecto la razón. Si él acaba de estar viendo documentos, ¿cómo le vas a pedir que reconozca entonces el papel? Tú tenías que haber antes de eso descrito cuáles son los documentos que vas a presentar, qué contienen, cuáles son las fechas, a quién representan, y entonces presentárselo a la persona, porque si no tú tienes una contaminación de la evidencia y el tribunal nos dio la razón. En pocas palabras, todas estas semanas, todos estos días, revisando un disco compacto, ¿cómo lo resume usted? Mira, en todas las direcciones que habían en el disco, y a pesar de la reserva que tenemos, te puedo decir lo que no tiene. No hay ninguna relación a Ricardo Martinelli, no hay un solo correo enviado a Ricardo Martinelli, no hay un solo correo copiado a Ricardo Martinelli, no hay nada que haga alusión a Ricardo Martinelli. Hay que respetar la tesis que quiera traer la Fiscalía, pero yo sí te quiero decir, si a este fue el que nos presentaron como el testigo clave, como el perito clave, el que iba a traer todo
y les iba a resolver el caso, pues yo creo que les ha ido muy mal y yo estaría, si fuera fiscal, estuviera preocupadísimo con lo que está ocurriendo en la... Gracias, Alfredo Vallarino, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli. Lo que te decía, Guadalupe, también el Tribunal de Juicio, conformado por estos 3 jueces, avaló esta determinación de un equipo de galenos que realizaron exámenes médicos al expresidente Ricardo Martinelli recientemente, un examen conocido como un centelleo que arrojó algunos aspectos que tanto preocupan un poco a la salud del exmandatario, y la consideración que tuvieron los galenos es que se dé un día de descanso dentro de los 5 hábiles que se realizan los actos de audiencia aquí en Plaza Ágora. Sobre eso nos habló el licenciado Roniel Ortiz, y también vamos a escuchar parte de las conclusiones por parte del abogado Sidney Citón a su salida el día de hoy, donde la Fiscalía nuevamente le pregunta a este testigo si lo que le han presentado pues cumple con la cadena de custodia, tiene alguna validez, y lo que ha dicho el testigo se reitera de que efectivamente reconoce los documentos, pero que no se va a hacer responsable toda vez que los sellos, el protocolo, la integridad fue violada, y eso sin duda puede significar que pudo ser alterada para poder implicar, para poder afectar a cualquiera persona. Escuchemos. Un centelleo renal que se le había hecho a Ricardo Martinelli, donde se evidencia una patología. De igual forma presentamos una documentación que se le había presentado al juez Carpintero, relacionado donde hace referencia a los padecimientos hepáticos. El juez, luego de todo esto, a pesar de que la Fiscalía y los querellantes querían que de todas maneras se fuese a medicina legal, el tribunal tomó la decisión de que ellos podían tomar la decisión. De igual forma tomaron la decisión basada en que la relatora necesita por lo menos un día para poder actualizar toda la información que se habla en audiencia, y se determinó que mañana no va a haber audiencia. La próxima semana, el próximo miércoles, tampoco habrá por el Día del Trabajo, se va a utilizar para que y de ahí en adelante el juez determinará qué día se va a dar a la semana para que no se dé audiencia. Pero sí aceptó un día a la semana que no haya, o sea, que descanse. Se va a variar, sí se accedió y se va a variar. Nosotros hicimos un planteamiento científico con documentación científica de médicos idóneos. La Fiscalía y la querella quieren estar dilatando y tratar de poner en duda a los médicos. Esa es una falta de respeto al gremio médico y a los médicos que han... ¿Se concedió entonces la incapacidad? Claro que sí, claro que sí se concedió. ¿Y entonces hoy que ya terminaron con el primer CD? No, un enredo, se va a volver a recontar todo porque aparentemente quedó una información por fuera. ¿Cómo así un enredo? Faltan unas carpetas que no se leyeron. La Fiscalía se acaba de dar cuenta de que le falta información. ¿En el mismo CD? En el mismo CD. De los 3 jueces, que no hubo cadena de custodia, que no hay integridad y que no hay mismidad, y que esos sellos fueron violentados y que no se hace responsable de nada de lo que está ahí. Conclusión, esto ha sido una pérdida de tiempo por parte de la Fiscalía en traer un testigo a hablar sobre un documento, sobre un dispositivo digital que fue violado, que está viciado y del cual el testigo, director del Instituto de Medicina Legal, no se hace responsable. Pero al finalizar la diligencia fue concluyente. Aquí no hubo cadena de custodia. Al no haber integridad, al no haber autenticidad de ese dispositivo, no hay nada, señores. Apaguen la luz y nos vamos. Señor abogado, ¿por qué se refería él a la mismidad en ese sentido? ¿Qué fue lo que Porque hablaron con respecto la a eso? Fiscalía le pregunta que si hubo cadena de custodia, si se respetó la cadena de custodia. Luis Rivera Calle, viendo a los 3 jueces a los ojos, dijo que no hubo cadena de custodia, que eso no se respetó, que se violaron los sellos, que no hay integridad, que no hay originalidad de la evidencia, por tanto, ahí él no se hace responsable de absolutamente nada. ¿Y él reconoció el contenido de ese disco? Sí, reconoce el contenido, pero recuerde que él lo que ha hecho es leer lo que le han puesto de presente, pero él lo que dice es que él no garantiza la mismidad, la integridad, la originalidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo recolecté en algún lugar es lo mismo que yo presento acá en las mismas condiciones. Eso es lo que ha dicho el señor testigo. Casi le da un faracho. Bien, ahí están entonces las declaraciones del abogado Roniel Ortiz sobre el tema médico, y también Sidney Citón en cuanto a las conclusiones de este acto de audiencias por el día de hoy, cuando nuevamente se le hace esa pregunta al testigo Rivera Calles
perito en calidad de testigos, jefe también de informática, sobre si se cumplía o no, se cumplió o no con esa cadena de custodia de toda esa evidencia que ha sido traída aquí ante este tribunal de juicio, y se reitera y manifiesta nuevamente que no se cumplió con esa cadena de custodia. Y lo que nos dan a conocer los juristas, parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, es que sin duda la cadena de custodia es fundamental, es trascendental al momento de tomar una decisión, pues eso lo que hace es garantizar, certificar la integridad de esas pruebas que no han sido manipuladas por ninguna persona que pudiera tener determinado interés para afectar a determinada persona. Esos sellos fueron violados, son sellos personales que colocan los peritos y solo pueden ser colocados una vez. De ser violentados, pues es evidente. Y eso fue lo que ocurrió esta tarde acá en Plaza Ágora. Te reitero, para mañana suspendida esa audiencia de acuerdo a los dictámenes médicos. Se retoma el jueves. Sobre esas ordenanzas de los galenos, la Fiscalía y también los querellantes se opusieron, exigieron que fuera medicina legal que revisara al expresidente Ricardo Martinelli. No obstante, el Tribunal de Juicio lo que dijo es que tiene potestad para tomar estas decisiones y que no se podía poner en tela de duda las consideraciones de los expertos en materia de salud, y por eso accede a esta ordenanza. Información a esta hora, compañeros. Vamos con ustedes. Adelante.